Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este puntapié inicial de las celebraciones de los 20 años de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. En primer lugar, agradecemos la presencia del rector de nuestra casa de estudios, don Harald Beyer. Rector, muchas gracias por acompañarnos. También saludamos a todos quienes nos acompañan a esta hora, profesores, colaboradores, amigos de nuestra escuela, exalumnos y muy especialmente a quienes dan sentido a nuestra labor cotidiana, que son nuestros estudiantes. Quiero además presentarles a los 3 decanos que ha tenido nuestra escuela en estos 20 años y quienes nos acompañarán hoy en este diálogo que hemos titulado 2 décadas vertiginosas para las comunicaciones y el periodismo. ¿Hacia dónde nos deslizamos? Saludo en primer lugar al periodista, analista político, consultor, columnista y Premio Nacional de Periodismo 2021. Aprovechamos además de reiterar las felicitaciones para Ascanio Cavallo. Ascanio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. También nos acompaña la periodista, profesora de nuestra escuela y directora del diario financiero, Marily Luders. Marily, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Tato, y a todos los que están aquí acompañándonos. Y, por supuesto, nuestra anfitriona, la actual decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, la periodista y socióloga Magdalena Brown, quien además compartirá con nosotros unas palabras de bienvenida. Magdalena. Gracias, Sebastián. Bueno, aprovecho de saludar también al rector que ha podido estar hoy día para este día tan importante para nosotros. Muy cortito, comentarles que este casi fue un descubrimiento esto de saber que teníamos 20 años gracias al profesor Manuel Délano, que tenía guardado ahí una versión impresa de ese decreto de creación, que ahí vamos a ver si Ascanio se acuerda de aquel decreto. Eso tiene un acto simbólico para nosotros muy importante que estén todos acá, porque efectivamente es importante celebrar en estos tiempos especialmente, pero sobre todo celebrar cuando hay historias colectivas, cuando hay un proyecto colectivo. Ciertamente, yo he tenido el honor ahora de dirigir esta escuela, pero gracias al trabajo que Ascanio partió haciendo desde la fundación, Ascanio además a quien estimo muchísimo porque también fue mi maestro en mi primera etapa laboral, y los vuelvo a felicitar. Y qué decir de Marily también, que me tocó el traspaso en su minuto con una generosidad pero absoluta. También hemos sido colegas, nos hemos encontrado en la vida, y agradecerles por eso, por estar acá, porque han construido ustedes, han liderado equipos, muchos de los cuales de personas que aquí no están, podría nombrar, no sé, a la Paula Susa Casa, a la chica Ninat, tantas otras que aportaron e hicieron un tremendo aporte a esta escuela. Y la idea es que estamos aquí justamente para seguir dándonos energía y renovar ese momento tan especial. Y bueno, también agradecer especialmente de nuevo al rector, quien ha apoyado todos los proyectos que estamos detrás desarrollando con mirada a futuro. Así que, dicho eso, dejo la palabra a ti, Sebastián, para continuar con la moderación. Muchas gracias, Magdalena. Y yo también voy a entregar la palabra, esta vez a nuestro rector, Harald Beyer, para que pueda saludar a toda la comunidad que conforma la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI en esta fecha tan especial. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Yo preparé algunas palabras porque me sale más fácil leer, no tengo el don de la palabra que tienen aquí los 3 decanos, por así decirlo. Así que quiero leer lo que preparé. Para mí es realmente un motivo de orgullo compartir con ustedes esta pequeña celebración. Cuando la Escuela de Periodismo comenzó su actividad el 1 de octubre de 2001, estoy seguro que había grandes expectativas, pero también muchas dudas. Estas últimas se han disipado completamente y las primeras se han satisfecho plenamente, creo yo. Por eso también hay mucha satisfacción en esta celebración por el espacio que se ha ganado nuestra escuela en el país. Nos honran con su presencia el primer decano de la escuela, Ascanio Cavallo, y su sucesora, Marily Luders. Muchas gracias por acompañarnos. Tampoco, y no puedo sino aprovechar la oportunidad de rendir un pequeño homenaje a Ascanio a propósito de su Premio Nacional de Periodismo. Fue un gran acierto del jurado otorgárselo a él. Sus méritos son inconmensurables, me parece. Que se le haya otorgado justo para los 20 años de nuestra escuela un motivo adicional de alegría. Como ustedes saben, Ascanio fue el fundador de la escuela,
Su trayectoria es impecable y su labor periodística en ocasiones nos ha iluminado, en otras nos ha alegrado y también conmovido. Es difícil encontrar un periodista que pueda dar con todos estos registros. Razones suficientes para darle dicho premio, pero además sabe contar historias, las comunica de maravilla y escribe como los dioses. Habría sido una injusticia enorme que no hubiese recibido ese premio. Claro que en la UDAI creemos también que su paso por la Escuela de Periodismo ayudó a ese premio. No, es una broma, no tiene mucho que ver. En la primera mitad de la última década del siglo XIX, Joseph Pulitzer le ofreció a la Universidad de Columbia una donación de $2 millones para fundar la primera escuela formal de periodismo en el mundo. El rector de ese entonces rechazó la donación. Si ustedes recuerdan o si ustedes saben, Pulitzer no tenía buena fama, fue el real fundador de la prensa amarilla, digamos, y por lo tanto Columbia en ese momento rechazó la donación. Quiero aclararles que yo no rechazaría la donación, así que si hay alguien generoso entre los asistentes, estoy disponible para recibirlo. Pasaron 20 años, justo la edad de nuestra escuela de periodismo, para que en 1912 Columbia abriera su escuela de periodismo con la donación de Pulitzer, esta vez ya en su herencia. Claro que no pudo ser la primera escuela de periodismo. La primera fue en 1908 en la Universidad de Missouri, que es reconocida hoy día mundialmente como la primera escuela de periodismo en el mundo. Paradójicamente se fundó en la ciudad de Columbia, también a instancias del propio Pulitzer. Los franceses, tengo que decir, creen que ellos fundaron la primera escuela de periodismo. La Escuela Superior de Periodismo de París reclama para sí el título de la más antigua. Es cierto que se fundó en 1899, pero el problema es que le fue autorizado entregar el grado de periodismo recién en 1910. Y antes de ese año nunca ofreció lo que hoy día entenderíamos como cursos de periodista. Entonces los franceses reclaman esto, pero en rigor no fue la primera escuela de periodismo. Como sea, ustedes serán los jueces de cuál de ellas fue la primera escuela de periodismo. En las 5 décadas siguientes, las escuelas de periodismo florecieron en distintos lugares del orden. Un reflejo de la importancia para una sociedad libre y democrática de un periodismo vibrante, comprometido con la verdad de los hechos que afectan en un sentido amplio a las comunidades que vivíamos. Nuestra escuela es hija del siglo XXI y ha sido testigo de una gran paradoja. Por un lado, un crecimiento de lo que se ha dado en llamar el iliberalismo en distintas regiones del mundo, es decir, una regresión de las libertades políticas y civiles significativas que hacen más necesario que nunca el periodismo. Y por otra, un cambio tecnológico que ha desafiado el periodismo de una manera jamás pensada. El año 2001, año de la fundación de nuestra escuela, un joven y poco conocido Colson Whitehead, hoy día ganador de 2 premios Pulitzer, reconocido como un gran novelista, publicaba su segunda novela, Los días de John Henry. Henry, para quienes no lo conocen, es un héroe del folclore afroamericano. Para la celebración que nos convoca, la dimensión interesante es que la novela trata de un joven periodista que trata de escribir la verdadera historia de Henry y el encargo se lo hace un medio online. Un medio online que está en ese momento tratando de desafiar a la prensa establecida. La novela no entra mayormente en esto, pero hay algunos guiños que reflejan las tensiones que enfrentaría el periodismo en los años siguientes. Yo tuve la oportunidad de leer esta obra muy poco después de que se publicara. Y esos guiños, debo reconocer mi error, me resultaron bastante antojadizos en ese momento. 20 años después, las cosas han cambiado significativamente. El panorama ha ido mucho más allá de lo que intuía el escritor Whitehead. Aún no tenemos claro del todo cómo evolucionará la industria de los medios. Así, la prensa sigue enfrentando grandes desafíos, aunque hemos visto algunos signos esperanzadores. Con todo, el desplazamiento desde un entorno de los medios definidos por la prensa escrita y la radiodifusión a uno digital, móvil y sobre todo dominado por plataformas, es el cambio más fundamental
que probablemente se ha experimentado desde el desarrollo de la imprenta. Un cambio específico gigantesco apunta a que, a pesar de que los medios siguen siendo los productores de contenido, el acceso a esto es en la práctica controlado por diversas plataformas. Un estudio de 2018 publicado o realizado en 37 países muestra que solo un 32% de las personas se informa accediendo directamente a un medio. El resto lo hace a través de una plataforma. En el caso de los menores de 35 años, esta proporción baja a 23%. La impresión es que durante la pandemia esta situación se ha agudizado. Una segunda consecuencia de este fenómeno es que las personas tienen acceso a diversas fuentes de información, perdiendo los medios capacidad de influir en la agenda y, más importante, capacidad de orientar la discusión de los diversos asuntos públicos. Es más, esta realidad lleva a una autoselección en grupos que consumen noticias similares, afectando el diálogo que requiere el buen funcionamiento de la democracia. En este escenario, y esa es una tercera tendencia compleja, el periodismo parece estar perdiendo en muchas ocasiones la atención de los ciudadanos y su confianza. El papel cohesionador que ha jugado la prensa en las democracias pierde en estas circunstancias la fuerza acostumbrada. En este escenario surge un riesgo que ha sido revelado por investigadores de distintas latitudes, y es el debilitamiento del periodismo profesional y la vulnerabilidad a las presiones comerciales y políticas que podrían sufrir los medios. Afortunadamente, los indicadores de los que se disponen, que han intentado medir este fenómeno, no dan cuenta de que este temor se esté materializando. Quizás porque, como sugieren otros indicadores, el periodismo es cada vez más diverso y en muchos casos el periodismo es de mejor calidad que nunca antes. Norman Mailer, en alguna de sus últimas entrevistas, sostuvo que el periodismo va a existir mientras haya interés en comunicar y leer sobre la experiencia humana. Y agregaba que ese interés no decaerá mientras se preserve la humanidad. Probablemente se requieran formas distintas de prepararse y de contar las historias que el periodismo de alguna forma ha desarrollado a lo largo de su historia. Al cumplir 100 años, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri, vuelvo a ella, pasó a integrar comunicaciones con periodismo de una manera novedosa y virtuosa. Nuestra escuela, desde 2018, lleva el nombre no solo de periodismo, sino también de comunicaciones, y ha avanzado en reunir de manera provechosa ambas dimensiones. Es una escuela pequeña, pero que está comprometida desde su fundación con una reflexión profunda respecto a la mejor forma de contribuir al país a través de su pregrado, posgrado, vinculación con el medio y creciente investigación. Esa impronta innovadora la ha tenido desde sus inicios, hace exactamente 2 décadas. Sus 3 decanos pueden dar cuenta de esta aproximación. Para la Universidad Adolfo Ibáñez, la Escuela de Comunicaciones y Periodismo es clave en su proyecto, y estamos convencidos que hay un espacio relevante para que ella continúe aportando al país, generando por un lado programas de formación de excelencia y por otro contribuyendo a entender mejor el impacto que este mundo de cambios vertiginosos tiene sobre la vida en común. Que 20 años no es nada, cantaba Gardel hace mucho tiempo. Pero es mucho lo que esta escuela ha hecho en ese periodo. Estoy seguro que las próximas 2 décadas serán tanto más provechosas y que podrán abordar exitosamente los enormes desafíos que imponen las grandes tendencias universales y nacionales que estamos observando. Su cuerpo académico, sus colaboradores y sus estudiantes muestran un compromiso con su proyecto, y eso es finalmente lo que le da una fuerza incontrarrestable. Mis agradecimientos a su comunidad, a sus pasados decanos, a la actual decana, felicitaciones y larga vida. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Pasemos entonces a acercarnos a esas memorias que mencionaba también el rector, porque quiero partir, por supuesto, preguntándole a Ascanio por ese primer año, por ese espíritu fundacional, por esas historias y esos equipos también que estaban en ese, que parece ya tan lejano, 2001. Ascanio, ¿qué nos puedes compartir de ese momento fundacional de la escuela?
Bueno, no me acordaba yo del decreto tampoco de creación, así que es un milagro de la arqueología esto, que haya aparecido. Pero sí me acordaba bien de que esto había ocurrido más o menos en ese periodo, porque tenemos la fecha demarcadora, que para todos nosotros fue tan impactante, y para los periodistas particularmente, que fue el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, digamos, el ataque a las Torres Gemelas. Recuerdo muy bien que estábamos conversando en esos días en torno a cómo íbamos a organizar la escuela cuando se produjo ese ataque y probablemente se fue, no estoy seguro, pero probablemente fue un impulso más, digamos, todos los periodistas estábamos en ese momento en un estado de, bueno, de shock, pero también de excitación, de ganas de saber qué había pasado, de cómo saberlo, digamos, ¿no? Eh, pero a mí me tocó en todo caso hacerme cargo de esta escuela en un momento en que, y yo creo que no se entiende mucho si uno tiene en cuenta eso, en un momento en que la universidad se transformaba, ¿no? La universidad dejaba recién en ese momento de ser una escuela de negocios que había funcionado principalmente en Viña, muy prestigiosa, una de las más prestigiosas del país, si es que no la más prestigiosa, pero había tomado la decisión de pasar a ser una universidad. Y eso significaba incorporar otras carreras, otras áreas del conocimiento, eh, y en una decisión que la junta directiva, digamos, tomó, decidió darle a su área de humanidades, que era un área pequeñita que tenía, digamos, ¿no? un, un curso particular por el periodismo. ¿Sí? Los alumnos que la habían tomado por otras razones terminaron sus carreras en el campo de la pedagogía, pero los más que habían entrado por estudiar algo de periodismo, terminaron en periodismo. Yo recuerdo que las condiciones, como es una universidad en fundación, digamos, eran muy precarias. El edificio, piensen que el edificio de Peñalolén, el A, no estoy hablando de ninguno de los otros, solo el A y hasta el área donde está el rector, no más, estaba recién construido. ¿No? O sea, entramos a un edificio completamente nuevo, sorprendente para entonces. No había existido jamás una arquitectura universitaria de esta naturaleza, con estos corredores cintas, digamos, y sin escalera o con muy poca escalera, y que además se instalaba de forma tan armónica con el paisaje de Viñalolén. Era una novedad por todos los flancos, ¿no? Y entonces, bueno, se creó esta escuela a la que entró a un grupo pequeñito, hoy día sería pequeñito, digamos, de alumnos. Yo creo que los primeros 2 años fueron de 12 alumnos. Eh, y concentrada en Santiago, concentrado sus últimos años en Santiago, pero con una puerta en Valparaíso, en Viña del Mar, como era la tradición de la universidad, y eso entiendo que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Ahora, en esa tarea, la verdad que fuimos, fuimos muy pocos, pero no porque fuéramos quejosamente pocos, sino que porque no podíamos ser muchos. No era razonable que algo tan nuevo, digamos, se fundara sobre la base de un equipo muy grande. Así que en el principio ayudaron 2 coordinadoras, Paula Susacasa y Karin Diglander, y después poco a poco se fueron integrando profesores eh, vía cursos permanentes, vía talleres, en fin, con las distintas modalidades que teníamos entonces. Es cierto, como ha dicho el rector, como ha recordado el rector, que teníamos una preocupación singular por ver cómo encajaba esto con las nuevas tendencias mundiales. Pero yo diría que para esa época había 2 cosas que no eran claras todavía. Uno, no era claro el predominio abrumador que iba a tener Internet en todo tipo de comunicaciones, ¿no? En ese momento eran como las interpersonales, era fantástico tener un celular. No estaba Google desarrollado al nivel de hoy día, la conexión se solía cortar, en fin. Y por el otro lado, tampoco era claro que
que el mundo del periodismo se integrara o desarrollara una especie de subespecialidad como fueron las comunicaciones corporativas o, o de instituciones, digamos, institucional. Eso tampoco era tan claro. A medida que fue avanzando esa década, claro, se fue creando más conciencia de que ahí había un nuevo campo, sobre todo un campo de desarrollo profesional, ¿no? Aquí hay una especie de doble convergencia y en eso la escuela, pero por orden de la universidad, estuvo siempre muy atenta a esta doble vertiente de las necesidades académicas, por un lado, y por otro lado, de las demandas, por así decir, que está haciendo no tanto el mercado, sino la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese fue el primer paso. Cuando llegó Marilí, ya esto estaba montado, pero probablemente ella lo haya encontrado muy desordenado, porque como es muy ordenada, A propósito, todavía. ya que estás mencionando a Marilí y que también mencionaste Sí. ahí, obviamente, parte de tu larga pega como decano y también un hito noticioso relacionado a esta fundación, quiero preguntarle a Marilí y también después a Magdalena lo mismo. ¿Cuáles sienten que son sus principales, los principales desafíos que afrontaron ahí al tomar el decanato? Y también a nivel de contexto, ¿cuál era la información o el tipo de sociedad que marcaba esa época en la escuela? Pero muchas gracias, Tato. Al contrario, no encontré una escuela para nada desordenada. Lo que sí tenía esta escuela era una escuela sumamente cohesionada y cercana a sus alumnos y a sus profesores. O sea, es impresionante el sello que tenía la escuela de periodismo cuando yo llegué, el sentido de la cercanía que había y yo diría el compromiso a nivel académico y de los alumnos con la escuela. Eso siempre es algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que es un gran activo de la escuela. Como bien dice Ascanio, ya a esas alturas el camino de las comunicaciones corporativas estaba trazado. Ascanio y el equipo que estaba con él habían hecho esto a nivel de magíster. Nosotros lo sumamos también a nivel de una salida profesional al 5º año. También nos tocó, y esa fue parte muy interesante de un trabajo con la Bárbara Fuente, de revisar mallas de todo el mundo, también en sintonía con lo que el rector decía, de estar mirando lo que estaba pasando afuera, y hacer un cambio curricular bastante profundo que llevaba a incorporar las artes liberales, que es un gran sello de la universidad, un gran acierto además, con las nuevas necesidades profesionales. Ya a esa altura, como bien decía Ascanio, no solamente las comunicaciones corporativas, sino que los medios digitales, lo audiovisual, estaba todo mucho más compenetrado. Sí creo que también fue interesante que la necesidad de empezar a hacer investigación, que fue pequeñas semillitas que el Magdalena, yo me imagino a estas alturas las profundizó, en ese minuto se empezó a hacer necesario. O sea, las escuelas de periodismo empezaron a mutar desde escuelas profesionales en el sentido más del hacer, a ser escuelas donde estaba la comunicación y donde había mucha investigación detrás. Y yo creo que a mí me tocó la primera cola eso, y eso Magdalena lo pudo profundizar. También en otro tema que yo creo que es interesante, es que se empezó a diluir por esos años el concepto de un periodismo asociado a una plataforma. Y ya los periodistas ya en esos años empezaron a dejar de ser periodistas de prensa, periodistas de televisión, periodistas de radio. A mí me tocó una especie de escenario donde el periodista en sí mismo es la plataforma y decide a dónde la pone. Y eso yo creo que quedó bastante plasmado en la malla, y me imagino que le paso la palabra a la Magdalena, es algo que hoy día están experimentando ustedes en la práctica. Bueno, tratando de ver primero las continuidades, porque yo creo que ha sido más bien eso, las continuidades que uno ha ido trabajando. Yo creo que este sello que habló Ascanio, que habló la Marilí, es un sello que hasta el día de hoy, incluso ya le pusimos nombre, hablamos de una escuela a escala humana, ¿no? Que creemos que algo que uno podría haber dicho, podría ser casi un eslogan, pasa a ser fundamental cuando estamos hablando de procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Yo no he tenido la experiencia a propósito de tratar de ir insumando nuestro currículum, de encontrarme con egresados, y es increíble como tanto en egresados como en nuestros propios alumnos ese carácter de escala humana, de finalmente profesores que conocen con el nombre, en buen sentido,
y que conocen y potencian el camino de aprendizaje de sus alumnos y que saben que estamos aquí y viceversa, creo que es algo que finalmente nos marca y lo sentimos muy, y lo digo como en términos generales, para todos, nos marca nuestro sello de formación. Junto con eso, ya más de orden, digamos, tal vez en términos de los cursos, más de orden curricular, efectivamente, yo creo que el gran desafío, a propósito de la pregunta que hacía Sebastián de cuál es la sociedad que nos toca, es que aquello que tal vez Ascanio visualizó y comentaba a propósito de un celular, la sensación que eso se ha acelerado, ¿no? No solo en términos de los cambios asociados al impacto digital en la comunicación y el periodismo, sino en particular la aceleración de los cambios sociales. Entonces, eso es sumamente relevante desde una perspectiva de cómo vamos formando periodistas que sean capaces, junto con sus labores de oficio, de dar cuenta, como decía el rector, de jerarquizar este debate público y que tengan esa capacidad de síntesis y analítica de leer este entorno con cambios sociales tan profundos, y en particular en Chile hay que decir cómo lo hemos vivido los últimos 2 años. Entonces yo creo que si lo planteo en términos de desafío, ahí tenemos un desafío, ¿no? De cómo finalmente mantener y profundizar el cambio curricular que tú comentabas, Marily, pero al mismo tiempo ir preparándolo para ciertas competencias a nuestros estudiantes que han sido siempre propias del periodismo, pero que ahora se profundizan más porque estamos en un entorno de cambios acelerados. Y un segundo punto que yo creo que es muy relevante, sobresaturado de contenido, donde el periodismo compite, comillas, con Netflix, con otros contenidos, con noticias de otra naturaleza, en ese ambiente más híbrido digital donde circula la noticia actualmente. Entonces, por una parte, cómo hacer también, junto con mayor capacidad analítica, una mayor conexión con su audiencia. Eso entre tantos puntos. Yo creo que la conversa dará para más, solo agregar un último y para deslizarlo, como decía el título de esto, es que también nuestra vocación no es solo formar periodistas, sino formar a personas de otras profesiones, y partiendo de la premisa que entendemos que en estos cambios que estamos viviendo la comunicación es un punto clave. Entonces, aquello magíster que Ascanio Cavallo inició de comunicación estratégica, tú después, Marily, el de comunicación política, ahora el de comunicación política lo tenemos acreditado, Marily, pero aparte con muchos alumnos y cada vez más con alumnos de otras disciplinas, abogados, ingenieros, etcétera. Y eso yo creo que es un aspecto también de cara a lo que estamos visualizando, de cómo también nuestro aporte de formación como escuela sea a los propios periodistas con estas competencias, pero también en otras áreas, dado la relevancia que va tomando la comunicación en el ámbito público, sociedad civil, empresas, etcétera. Bien, y qué bueno que todos mencionaron esta relevancia y esta cercanía que nosotros tenemos como escuela con nuestros estudiantes, porque precisamente ellos también son parte de esta celebración. Estamos construyendo juntos estos hitos de celebración y sin duda también quieren ser parte de este diálogo. Entonces, tienen varias preguntas grabadas en video, así que les vamos a dar la palabra a ellos, a nuestros estudiantes, para que todos nuestros decanos históricos, ¿cierto?, puedan también entregar sus reflexiones en relación a las preguntas que tienen nuestros estudiantes sobre el presente y el futuro de nuestra disciplina. Si pensamos en los nuevos profesionales del periodismo, ¿qué puede aportar un periodista titulado de la UAI que diferencie de los otros? ¿Cómo nosotros podemos ser factores de cambio en los nuevos grupos de trabajo? Bien, ahí está la primera pregunta. Magdalena, ¿quieres partir tú, ya que es un desafío, es tu desafío actualmente? Después, no, pero partan primero a escuchar a los invitados. Abrimos a los invitados, entonces, el rector, por favor. Quiere aportar también, yo creo que parten ustedes. Yo sigo. No, yo puedo decir algo de la historia nuevamente, digamos, ¿no? Nosotros teníamos la preocupación en el momento de fundarse la escuela de si íbamos a hacer solamente una escuela más, ¿no? En un mercado que ya estaba un poquito recargado, o si íbamos a hacer una escuela que superviviera a las demás, ¿no? El tiempo ha mostrado esto, que resultó más bien esto último, ¿no? En relación con el momento que se fundó la escuela, varias, si es que no muchas, escuelas de periodismo han desaparecido, ¿no? Y yo creo que han desaparecido porque no tenían tampoco el sustento de una universidad que les diera. Las carreras no funcionan aisladamente, digamos, ¿no? Más bien se mueren aisladamente.
Y lo que ha tenido periodismo en la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido siempre un respaldo fuerte, digamos, institucional, tanto de, bueno, personalmente de los dos rectores, yo creo, e institucionalmente de los consejos directivos, ¿no? A pesar de que muchos de los miembros del consejo no tienen nada que ver con este mundo, a veces no lo entienden, por lo menos los de mi época, a pesar de eso, digamos, se entendía que era una carrera necesaria. Ahora, la cuestión de la distinción, de qué es distinto, eso se los dejo a mis compañeras, porque eso lo discutimos mucho en mi tiempo y fue muy peleado. Si quieren, sigo yo. Yo creo que la gran diferencia, y lo puedo decir ahora además trabajando en un medio, donde me toca recibir alumnos y me toca en el fondo estar también con la generación más jóvenes de periodistas todos los días. Y yo creo que hay, bueno, las rutinas periodísticas, la ética periodística, lo clásico, pero yo siento que hoy día hay una diferencia muy importante en aquellos alumnos que han tenido cursos de reflexión, de alguna manera lo que la universidad tiene por artes liberales, que son pensamiento crítico, que es saber pasado, y en ese sentido lo que Ascanio dice, que en la Escuela de Periodismo está integrada a una universidad donde hay otras disciplinas. Y yo creo que en este momento donde hay, por decirlo menos, ruido en Chile y en el mundo, las personas que tienen la capacidad de mirar estos fenómenos con un poquito más de reflexión, de unir fenómenos de otros países, por ejemplo, es un plus que es muy, muy valorado, y yo tengo algunos alumnos de la UAI recientes ahora que están entrando al diario, y creo que esa es una diferencia, el cuestionarse algunas cosas, porque siento que hay ciertos instrumentos que te los puede dar cualquier escuela, pero tener la posibilidad de estudiar textos clásicos o textos nuevos con profesores que te generen reflexión, yo creo que eso va a ser un tremendo, tremendo asset para los futuros periodistas de la Adolfo Ibáñez. No sé, Magdalena, si tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, eso efectivamente, yo creo que bueno, lo he conversado con nuestros profes, pero también con el propio rector, porque eso también pasa, aquello que tenemos como modelo ahí, que tiene que ver con el pensamiento crítico y el pilar de la formación de arte liberal, y crecientemente la toma de cursos multidisciplinarios o disciplinarios de distintas áreas, están apuntando a eso. Están justamente apuntando como un valor, y lo comentaba yo antes, que adquiere aún más relevancia en este entorno con tanta saturación de contenido, donde circula información cierta, desinformación o diversa, ¿no? Eso pasa a ser sumamente relevante. Yo le sumaría este pensamiento crítico, lo tratamos de cultivar en todos nuestros cursos, además, pero le sumaría el tema de inculcar el rigor. Uno dice algo súper obvio, el rigor es como obvio, pero en periodismo a veces con los tiempos, a veces es un tremendo desafío. Entonces, ¿cómo en este tiempo donde la evidencia es más importante? Porque estamos circulando permanentemente con temas, lo vimos en el tema de la pandemia, periodistas comprometidos con esa evidencia. Y tercero, tal vez algo más, comillas, blando, pero no blando, es duro, que algo que lo reconocen mucho cuando conversamos con nuestros egresados en particular, que es la capacidad de adaptación, que es la capacidad de prepararse para distintos entornos comunicacionales. Y eso yo creo que es básico en periodistas que, me imagino que tú lo estás viendo, Marilí, que si bien el corazón del periodismo sigue siendo vital y como formación, también tiene que ser un periodista muy versátil, sea porque trabaja hoy día en un medio o el día de mañana trabaja desde una organización social o en el sistema público, o sea porque es un periodista que ahora tiene que manejar multimedia, tener la capacidad también de contar, etcétera. Entonces ese elemento de la adaptabilidad por lo menos también es un tema que los propios egresados nos relevan como importante, como un elemento característico. Y por último, y algo que tú comentabas, Marilí, que me das el pase, pero yo creo que es importante, que lo planteo más como un desafío, porque es algo que estamos trabajando, es cómo conectamos la investigación. Ahora se habla de las ciencias de la comunicación, más que de las teorías, ¿no? Porque efectivamente todo este ámbito, sobre todo con el ámbito digital, nos está dando que tengamos que poner acento en cómo se está dando la comunicación, cuál es el impacto que está teniendo, y eso a partir de saberes que se están investigando. Entonces, efectivamente, estamos profundizando nuestras líneas de investigación, nuestros profes están en temáticas desde tratar de estudiar el impacto, no sé, de Instagram o ver los temas con la robótica, etcétera, como nuevos temas que yo creo que en la medida que también irlos conectando con la formación de nuestros estudiantes, de abrirse a esos mundos nuevos que nos trae
y el entendimiento de ese impacto digital. Bien, gracias a todos nuestros decanos por esas respuestas. Y esta pregunta que recibíamos era desde el campus de Peñalolén, desde Santiago, y por supuesto también tenemos preguntas desde nuestra sede de Viña del Mar. Así que vamos a escuchar ahora la siguiente pregunta de nuestros estudiantes. El periodismo del futuro tiene la labor de afrontar infinitas temáticas que envuelven a la sociedad actual, tales como la crisis climática, la migración, el avance de la tecnología, entre otros asuntos. ¿De qué manera el periodismo debe actuar para comunicar esta clase de asuntos? Bien, aquí yo me atrevo a complementar que no solo periodismo, sino de las comunicaciones en general, cómo abordar temáticas tan complejas y tan de presente y futuro como son, ahí lo mencionaba nuestra estudiante, cambio climático, migración y otros temas por el estilo. Ascanio. Bueno, yo creo que el periodismo es una disciplina, un oficio complicado, en el sentido que está sometido como a desafíos de gran magnitud siempre, digamos, ¿no? Quiero decir, el cambio climático es una noticia como han sido muchas otras en la historia, ¿no? De gran magnitud, inmensa, casi de proporciones difíciles de identificar, digamos, desde la posición individual. Pero el periodismo siempre ha estado sometido a eso. Y lo que siempre ha hecho ha sido responder, digamos, con rigor, como dijo Magdalena, ¿verdad? Con apego a la conciencia crítica, como dijo Marily, pero sobre todo teniendo en cuenta, y yo creo que algo que no es posible olvidar, que es fundamental tener en cuenta, y que se podría traspasar al periodismo lo que dijo Kelsen del derecho, ¿no? El centro y el fin del periodismo es uno solo, el ser humano, no hay ningún otro, ¿no? Todo lo demás es confeti, digamos. Yo creo que esa es la cuestión central de la disciplina, digamos, tener presente eso. A mí me gustaría, Tato, agregarte algo en la misma línea de Ascanio, que una cosa interesante que tiene el periodismo hoy día, que probablemente antes lo tenía más por intuición, es que hoy día tenemos muy buenas cifras para conocer a nuestros lectores. Si nosotros en el fondo decidimos que el lector y el ser humano es el centro y que nuestro deber es ponerle luz a donde no hay, informarlo, todas las funciones del periodismo que también Tato, la Bárbara y la Karen enseñan a sus alumnos, ahora tenemos la responsabilidad y el deber de complementar estas visiones que tenemos y que además no tienen que estar siempre, en ningún caso, comandadas por los números siempre, porque tendríamos en el fondo puros perritos y gatitos en el diario, puros videos de simpáticos, pero sí tenemos una posibilidad única, yo creo hoy día histórica, de conocer al lector, de saber en el fondo, conocer mejor cómo se informa, dónde se informa, cuál es su salto de un tema a otro, ¿qué arista del mismo tema? Porque yo te puedo decir hoy día, obvio que las pensiones es un tremendo tema de preocupación, pero ¿qué de las pensiones? ¿Qué es lo que a la persona le preocupa? Y eso nosotros hoy día tenemos las herramientas y yo creo que hoy día es un deber ético del periodismo, primero, cuestionarse hasta dónde usa esa herramienta, porque es una tremenda tentación, y segundo, tenerlas a mano y aprenderlas. Tal como decía la Magdalena en términos de investigación, uno ya la guata que durante mucho tiempo tuvimos todos, hoy día tenemos ayuda a hacerla más certera y más cercana a la persona. Bien, Magdalena, ¿algo que agregar ahí? Tratar de ser cortita. Yo como me gusta esta idea del humano y que bueno, la maestra siempre Ascanio nos vuelve a volver a lo básico que a veces lo olvidamos. Yo creo que el periodismo, en su capacidad de identificar las historias que están detrás de la migración, puede parecer como muy la historia detrás del cambio climático, es un punto fundamental. Ahí no puedo dejar de chochear, como me sale la palabra. Nosotros recientemente tuvimos un trabajo excelente que hicieron 66 alumnos nuestros de periodismo avanzado, guiados por la Karen y por Manuel Delano, sobre historias de COVID, que tal vez no es uno de estos temas que comentaba nuestra alumna, pero es de los tipos de temas que estamos viviendo, y fue un tremendo trabajo colectivo que se hizo iluminando de realidades distintas, digamos, que estamos viviendo en distintos espacios, en distintos momentos. A veces los mundos, mientras más números tenemos, nos olvidamos de esa historia humana. Yo creo que ese
Ese rol es fundamental ciertamente. Pero a la vez también el asumir que cuando hablamos de individuos hablamos de impactos sociales, y yo creo que hay un tema, entendiendo el rol fundamental del periodismo, los criterios periodísticos, que estamos construyendo representaciones sociales todos los días, y creo que para temas tan relevantes como las migraciones, los temas de género, el cómo construimos esas representaciones sociales, el cómo no pasamos a llevar la dignidad de las personas, creo que es un tema fundamental también, y que bueno, ahí la profe Bárbara lo ve en las clases de ética, pero creo que la ética en ese sentido no es anexo, no es un curso más, es fundamental de los desafíos que estamos teniendo actualmente en ese sentido. Bien, muchas gracias a todos. Marilí, te voy a pedir especial atención en la siguiente pregunta porque voy a partir contigo a la vuelta, porque creo que eres la más indicada para responderla. Así que pasemos de inmediato a la siguiente pregunta que han preparado nuestros estudiantes. Considerando la crisis que vive la prensa escrita, ¿de qué manera se puede transformar a prensa digital y de qué forma puede captar un nuevo público, especialmente a jóvenes? A ver. Tú estás en esto todo el tiempo. Sí, primero, a mí me gustaría en el fondo responder de una manera que puede ser un poco polémica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no creo que la prensa escrita esté en crisis. Y menos creo que el periodismo está en crisis, y creo que instalar esa idea es hoy día es muy fácil instalarla, porque en el fondo todas las instituciones están en crisis, entonces que el periodismo está en crisis y los medios escritos están en crisis. Lo que está en crisis, lo que ha estado en crisis básicamente es el modelo de negocio de la prensa escrita, o sea, es su sustentabilidad, es cómo en el fondo financiar el buen periodismo. Pero lejos de estar en crisis, yo creo que si algo ha ido creciendo en su rol social, y los ejemplos quizás no son casuística, pero esta última semana fue la prensa escrita la que descubrió que un constituyente había estado mintiendo sistemáticamente durante mucho tiempo, engañando al electorado y ensuciando un proceso democrático que va en curso. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando instalamos la idea de que la prensa está en crisis, porque ahí empezamos automáticamente a ponerle al contenido una cosa que es de sostenibilidad. Y si nos vamos un poco más atrás, la sostenibilidad hoy día en los medios escritos está siendo sorteada. Yo creo que, claro, obviamente las salas de redacción son muchísimo más chicas que antes. Obvio que yo figuro haciendo podcast al mismo tiempo que escribo, y está más duro, obvio, está más duro. Pero los muros de pago, los medios que han desarrollado sistemas de donaciones de sus lectores, medios que se han integrado a otras plataformas, están hoy día siendo sostenibles y manteniendo un excelente periodismo. Entonces, yo creo que en Chile tendemos a ser autoflagelantes, pero la prensa escrita hoy día, lo que llamamos prensa escrita, que ya es 100% digital, etcétera, está alimentando muchos otros tipos de medios. Es el motor de contenido. Entonces yo la verdad es que discrepo un poco de la premisa. Ahora, ¿cómo conquistar a los jóvenes? Yo creo que no es nuestra tarea estar seduciendo. Lo que tenemos que hacer es claramente usar lo que están y por eso digo que conocer bien los lectores, cómo están leyendo e integrarnos a sus mundos, y eso lo estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, la gente dice que las personas se informan por redes sociales. Sí, pues se informan por redes sociales, pero 1/3 del tráfico del diario financiero es por redes sociales, y a mí no me importa cómo lleguen, o sea, si llegan por ahí o llegan por otro lado, lo que hacemos es tener equipos fuertes de redes sociales para instalar bien nuestros temas y que así lleguen al diario. Obviamente la experiencia de estar adentro de un medio es diferente. Probablemente. Magdalena, Ascanio, tú, Ascanio, también fuiste director de un diario, ¿compartes, discrepas? No, comparto completamente. Yo creo que no hay que incurrir en el error, que es bastante común, pero bastante serio, digamos, de confundir el soporte con la materialidad de la escritura, digamos, ¿no? Yo creo que sigue siendo, esto puede sonar más anticuado todavía, pero yo estoy convencido de que sigue siendo la escritura una de las disciplinas esenciales, no solo porque vayas a publicar o a difundir en gran escala ni nada por eso, sino que porque ayuda y ordena el pensamiento, digamos, ¿no? Yo no conozco otra disciplina que sea más útil, digamos, en la construcción y en el ordenamiento del pensamiento que la escritura, ¿no?
Y no lo digo en un sentido solamente figurado, supongo que también hay un cierto valor de la oralidad en todo esto y otro cierto valor del mundo audiovisual. A mí que me gusta el cine, ¿verdad? Lo aprecio perfectamente, pero creo que la base de sustentación de todo es el periodismo escrito, ¿no? Independientemente de cómo se divulgue, que esa es otra historia. Estás con el audio prendido, tengo que pasar. Perdón, ahí, ahora se corta Elena. Dos temas, bueno, concordando, yo creo que efectivamente el orden de ideas y el orden de lógica es difícil hacerlo, uno siempre tiene que ordenar ideas y el orden desde la escritura es fundamental. Pero me quedo con una idea principal, que esta idea yo también tenemos que hablar de crisis en general de los medios, ¿no? Sí creo que hay desafíos, porque efectivamente crisis no, al revés, por todo lo que hemos conversado, los desafíos de un periodismo de calidad como un rol a la democracia, pero también para nuestra audiencia, para nuestro consumo noticioso, etcétera, resulta fundamental, etcétera. Pero sí creo que hay desafíos, y hay desafíos que no solo en el ámbito financiero, sino como todas las instituciones, estamos en tiempo en que las personas se están saltando y están cuestionando a las instituciones, y eso también le llegó a los medios de comunicación profesionales, ¿no? Yo creo que hay varios temas de cómo repensar la conexión con las audiencias, que ha hablado tanto la Marielí, es fundamental, de cercanía, para que efectivamente todo el tipo de los medios de comunicación estén más cerca, digamos, de las temáticas de las personas. Creo que es fundamental como otros elementos para seguir trabajando las confianzas que sabemos que en estos tiempos están más difíciles de ganar, ¿no? Pero ciertamente creo que son desafíos como lo están teniendo todo tipo de organizaciones actualmente o instituciones, por lo demás. Ya lo hablamos, todos estos cambios están implicando y va de la mano con una ciudadanía más empoderada, que exige más y que tiene más expectativas más de todos, incluyendo los medios de comunicación. Pero ahí solamente me agregar algo que es súper curioso, porque yo ahora que me fui a la academia y volví digamos, a la trinchera, es súper curioso porque de alguna manera están todas las instituciones disrupcionadas, todas las empresas disrupcionadas, pero los medios como que consideramos que ellos no se pueden disrupcionar. Es súper loco la manera de enfrentarlo. Y la verdad es que la receta no la tiene nadie, tal como la tiene una institución, pero que no somos excepción, o sea, imposible. Y ahí, bueno, lo que hemos tratado de hacer nosotros, por lo menos en el equipo de nosotros, es mostrar lo que hacemos, porque eso creemos que genera confianza, o sea, abrirnos y decir, esto lo reporteamos así, esto lo hacemos así, este es el equipo, esta es mi cara, yo firmé esto. Y bueno, y muchas otras cosas, pero por alguna razón tenemos esa idea de que los medios no se pueden disrupcionar, que todo el resto sí, nosotros vamos a estar como en esta isla perfecta, porque somos tan importantes para la sociedad que nadie nos puede tocar, nadie nos puede decir nada. Y yo como que me rebelo un poco contra esa premisa. Perfecto. Más disrupción entonces, y por qué no nuestros estudiantes actuales que están formándose con una idea de innovación también muy, muy presente en el sello de la universidad puedan ser también parte de esa disrupción. Vamos con la última pregunta de nuestros estudiantes y que nos acerca obviamente a este año tan importante en nuestra vida como sociedad democrática y como país. Como es sabido, las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, a la vez que el país sufre una profunda polarización política. ¿Cuál creen que es el rol que debe tomar el periodismo frente a este escenario? Ya, ahí hay otra premisa que se puede discutir, que es la de la polarización, pero lógicamente, y aprovechando que está aquí Marielí, que está Ascanio, Magdalena, que tienen un punto de vista no solo propio, sino que muy, muy estudiado, ¿cómo hacemos bien la pega este año? Un año tan desafiante para el sistema democrático y nuestro rol ahí con la información. Comienzo, Ascanio, contigo. Bueno, es un año de más trabajo, ¿no? Pero esto también lo hemos vivido otras veces, digamos, ¿no? O sea, es un año de demasiadas elecciones, demasiadas decisiones juntas, digamos, demasiada estructura en crujidera. Pero yo diría, mira, que cuando esto pasa, no es que yo lo he vivido muchas veces, pero las veces que lo he visto, cuando esto pasa, la primera tarea de los periodistas es esta, trabajar más, ¿no? Pero hay una que está al lado, no sé si en algunos momentos ocupa el primer lugar, que es defender la libertad. Sin libertad no hay periodismo, no hay prensa, no hay nada, ¿no?
Y el mundo de la política tiende a minusvalorar, a depreciar el valor de la libertad con mucha más frecuencia de la que uno cree, ¿no? Nos hemos deslizado, no nosotros como chilenos, pero otros países, nos hemos deslizado en dictadura y en tiranía casi sin darnos cuenta muchas veces. En otras veces hemos tomado cuenta violenta de esto. Pero la única pega que nos concierne fuera del trabajo, digamos, del trabajo imparcial, distante, en fin, no voy a repetir lo que Magdalena puede decir mejor que yo. Lo único que está al lado de eso es la defensa de la libertad. Por eso que a mí se me erizan como automáticamente los pelos, que ya no tengo tantos como tenía antes, cuando empiezo a escuchar cosas como el negacionismo, como las dificultades de la prensa para entrar a una sala de deliberación política. Esas cosas yo digo, no, aquí, esta es la línea roja, ¿no? De aquí no pasamos. Pero, en fin, no sé si es un consejo o una reflexión. Solo para pedirte una precisión, ¿tenemos que defender nuestra libertad como periodistas o las libertades en general también son parte de nuestra defensa? Es que yo soy un firme convencido de que la libertad de prensa, la libertad de expresión, es el pilar fundamental de las libertades democráticas, y sin él no hay nada. Perfecto. Muchas gracias. Magdalena, Marilí. Magdalena, vamos. Bueno, primero, muy cortito, efectivamente hay algo en la premisa de la pregunta, y yo ahí, mi afirmación es una no afirmación, es decir, yo creo que está en estudio que tan polarizados estamos, hay veces que hay distintos planos de la polarización, a veces cuando estamos en las redes sociales creemos que tendemos a más esos juicios y que nos da esa sensación. Por otra parte tenemos, o las personas, por lo menos con estudios que hemos visto, nosotros tenemos un centro que se llama LEAS, de análisis de encuestas sociales, donde hemos hecho algunos estudios cualitativos en torno a estas temáticas, y lo que nos aparece es una ciudadanía que percibe que tiene una élite muy polarizada, que es distinto a que ella misma esté polarizada, ¿ya? Entonces, yo creo que este es un tema que en sí mismo daría para otra conversación y otro debate. Con eso quiero plantear un punto. Dicho eso, sí es algo que nos cierne y hay que cuidarlo, pero antes que eso, como comentaba con respecto a los roles, yo creo que es volver a recordar también, así como la libertad de expresión, lo básico. El vínculo que establece el periodismo con la democracia es la información, como insumo para los ciudadanos. Y esa información, que algo que antes tal vez era escasa, ahora yo insisto, es sobreabundante, recircula en las campañas políticas, lo vimos en las campañas del Brexit, lo vimos en las campañas de Estados Unidos, en que también puede estar circulando mayor desinformación en algunos elementos, y ahí yo creo que el rol del periodismo pasa también a ser fundamental, junto al qué tipo de debate está estimulando, el tipo de preguntas que estamos haciendo, el tipo de temáticas que estamos haciendo para generar una mejor discusión o deliberación pública en torno a las elecciones presidenciales y tantas otras que estamos viviendo. También es cómo acompaña el periodismo todo el proceso constitucional. O sea, estamos viviendo como país hitos, eventos políticos de una relevancia mayúscula. Yo creo que tal vez, como dice Ascanio, son los mismos de antes, sí, pero junto con todo el proceso constitucional que estamos viviendo, yo creo que son desafíos muy lindos que está encarando el periodismo, dicho, por decirlo en simple, ¿no? Por desafíos grandes. Y eso, como siempre, rigor, creo que es una palabra que no se puede olvidar. Bien, Marilí. Gracias. Yo solamente quiero agregar algo, porque coincido 100% con la idea de que uno no puede perderse, y que al final del día, en todo este tipo de momentos políticos, si la prensa no defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa, en verdad partimos mal, digamos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Pero también creo que esa defensa de libertad de expresión y de prensa tiene que ir acompañado con una reflexión interna desde el periodismo, desde los equipos, desde muy de adentro de la sala de prensa, de la sala de redacción, sobre qué cosas estamos haciendo nosotros para proteger la libertad de prensa. De alguna manera, ¿qué estamos haciendo? Porque siempre uno dice, claro, es otro el que tiene que hacer, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que la libertad de prensa sea considerada un valor a nivel social tan importante, que cuando hay gente que plantee cultura de la cancelación y liberalismo, todo lo que el rector mencionaba, la sociedad salta a nuestra ayuda también? Y ahí yo creo que vienen en estos tiempos no solamente mucho trabajo de cobertura, como decía Ascanio, que lo estamos sintiendo, no
¿para qué les vamos a mentir? Sino que también creo que viene mucho trabajo de discusión, de discutir cómo vamos a cubrir la convencional, qué cosas de la convencional son las que tenemos que poner ojo, cómo. Yo creo que hay mucho también de trabajo de discusión, así que ese por lo menos creo que es un desafío que en periodos un poco más normales, con cambios institucionales más prolongados, se da menos la discusión interna, creo yo. Solo para complementar lo de la Marilí, cortito, yo creo que eso, lo que acaba de decir la Marilí me parece fundamental. Yo creo que efectivamente cuando ya llegó el estallido social, yo creo que cuando uno conversaba después con periodistas trabajando en ejercicio, la palabra que uno escuchaba era, no teníamos repertorio muchas veces de respuesta, nos llegó algo totalmente inédito en ese sentido. Entonces yo creo que ese espacio que es muy difícil a veces en el periodismo, porque uno está contra el tiempo siempre, ¿no? O está con forma de hacer las cosas que incluso están dadas por sentadas, desde la pirámide invertida para adelante, digamos. El hacerse preguntas y ese espacio como de reflexibilidad en torno a cómo estos hechos que estamos viviendo requieren un repensar las formas que estamos cubriendo, creo que es una tremenda iniciativa, a pesar de lo difícil que puede ser en tiempos de pocos equipos, etcétera. Creo que resulta bien fundamental. Bien, aprovecho esta instancia entonces para agradecer a los centros de estudiantes de Viña del Mar y Santiago por haber sido parte también de esta conversación y haber producido estas preguntas también, obviamente con la ayuda de nuestro equipo audiovisual, Juan Pablo Herrero, uno de los más antiguos en la escuela también, ya que estamos haciendo memoria, y Jan Lod. Bien, yo quiero comenzar a cerrar, pero con una pregunta que obviamente viene al caso y que queremos aprovechar de hacer, que tiene que ver con un balance, por un lado, en relación a su paso por la escuela y cuáles son las cosas que pudieron lograr como, en sus periodos, en sus decanatos, y también plantearnos desafíos futuros. ¿Dónde deberíamos estar? No voy a decir 20 años porque nos hemos dado cuenta que las cosas cambian en 2, 3, 5 años de una manera brutal, pero sí hacia dónde creen ustedes que debe caminar esta escuela en particular, que ha mostrado claramente también tener un sello distinto a otras escuelas de nuestro país. Ascanio. Yo respondo por el pasado. Mira, es difícil hacer un balance de una cosa que viva, Poli. Lo primero que tendría que decir es que, bueno, que está viva. Ese ya es un resultado en sí mismo, ¿no? Porque muchos proyectos de este tipo mueren lamentablemente en el camino. Este ha tenido un particular vigor y desde el punto de vista del momento en que la instalamos en los años, a comienzos de los 2000, digamos, ¿no? Una cosa que nos llamó la atención, porque ocurrió al tercero o al cuarto año, es que la escuela apareció inmediatamente entre las 4, si no me equivoco, las 4 o 5 mejores escuelas del país, lo cual tenía que ver con la universidad, y a la vez para la universidad este era un aporte, ¿verdad?, en términos de la calificación del conjunto de sus carreras. Hasta donde yo sé, eso se ha mantenido, y por lo tanto estamos hablando de una escuela que tiene que discutir solamente sobre cómo ser mejor. Prácticamente ya no tiene otra discusión que librar. Bien, Marilí, por favor. Yo me gustaría, o sea, soy malita para los balances, en verdad, pero lo que sí me gustaría es usar un ejemplo para mi balance, que el fondo me parece que no puede ser, que refleja lo que yo creo que se está haciendo en la escuela de la UAI y lo que se ha hecho desde la tradición de Ascanio en adelante. Tenemos un periodista joven en el Diario Financiero que se llama Mateo Navas, que es un exalumno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que hoy día trabaja en el proyecto de F+, que es un medio nuevo que nació hace un año. Es un periodista que ingresó hace 1 año y medio, 2 años, y esta semana, el lunes en la mañana, cuando nos juntamos a la pauta, no solamente se ofreció, sino que partió a Colchane durante 48 horas enteras. Imagínense la dificultad de subir a Colchane con todo lo que está pasando. Había otros medios allá en algún minuto, pero esto es una persona que decidió ir allá y volvió con un reportaje que lo pueden leer este domingo,
que creo que refleja todo lo que uno puede querer de un joven periodista, y en el fondo, el sentido de la sensibilidad con el tema, de la disposición a cruzar Chile e instalarse allá en condiciones difíciles, y también en el fondo de entender el fenómeno en su complejidad. Si ustedes leen el reportaje, a mí me da la impresión de que no es un recuento de lamentos, ni es un recuento que refleja las complejidades de una crisis migratoria. Así que a mí me gustaría dejar eso como un balance de lo que yo creo que se ha hecho y se está haciendo en la Escuela de Periodismo. Magdalena. Estaba en proceso, dije yo. No, a ver, sumando a lo que dice Marilí, yo creo que esa es la apuesta, seguir formando periodistas que tengan esa capacidad, ese matiz de ir entendiendo esto que hemos hablado tanto de esta realidad que está cambiando tanto y de la complejidad de los fenómenos actuales, ¿no? Pero junto con eso, yo creo que sí tenemos un desafío, lo planteo más en términos de desafío permanente, de seguir invitando, encantando a generaciones jóvenes, vinculando con el periodismo y el rol. Porque efectivamente, como decía por ahí la Marilí, de repente creen que las noticias como que se hacen en las redes sociales, pero detrás hay un trabajo profesional y eso hay que valorizarlo, y también para traer buenas personas con talento a nuestra escuela. Sumado a eso también, bueno, nosotros tenemos un programa de ciudadanía digital, que es el profe Enrique Santana, donde justamente vamos a los colegios a formar sobre todo estos temas de desinformación, etcétera, porque creo que a las nuevas generaciones tenemos un rol ahí importante que hacer. Sumado a todo lo anterior que ustedes han dicho, el rigor, el hacer a formarlos en las competencias de siempre y en las nuevas, sí, y recojo un punto que mencioné antes, también tenemos un rol y un desafío de formar profesionales o personas de otras áreas, en que hacerles ver que este es un trabajo profesional de las comunicaciones con los desafíos que implica, porque creo que no solo los periodistas tenemos un desafío comunicacional permanente, sino la empresa, la organización, la sociedad civil, de ser capaces de establecer mejores diálogos y conversaciones con la sociedad. Y eso yo creo que nuestros programas, sobre todo de posgrado, que están mucho apostando a eso, pero también nuestros cursos disciplinares que hacemos para estudiantes de pregrado, pueden hacer un aporte fundamental y creemos mucho en ello, digamos, no es solo hacer un programa magíster, sino finalmente cuando estamos formando a generaciones de personas que trabajan en el ámbito público, en la sociedad civil, estamos apuntando a esto que hemos hablado, al cómo generamos finalmente un mejor debate como país para los temas relevantes que nos conciernen. Así que, y bueno, yo seguiría, siempre pero lo reduzco en eso porque efectivamente hay que poner foco en el desarrollo, así que en el trabajo que hacemos permanentemente. Y como tú dices, Magdalena, seguiríamos y podríamos estar conversando mucho más rato. Hay muchos temas que conversar, pero ojo, porque también, y a propósito de algunos comentarios que nos llegan a través del chat y que agradecemos, por cierto, este es el primer hito de celebración a propósito de este decreto de nombramiento, ¿cierto? Pero la verdad es que nosotros nos hemos planteado como escuela un año de celebraciones con distintos hitos. Vamos a celebrar nuestros 20 durante todo este periodo, así que atentos porque se van a venir otros eventos. Por ejemplo, viene ya pronto una nueva versión de la conferencia Cultura Social Media, el lanzamiento del libro Los años que dejamos atrás y el rediseño de nuestro medio cooler, entre otros, son algunos de los que se vienen prontamente y que serán parte de estas celebraciones. Así que agradezco también todas las felicitaciones que recibimos ahí vía chat, tanto de alumnos, exalumnos, egresados, miembros de otros equipos de la universidad con los que trabajamos también cotidianamente. Muchas gracias, son parte de la escuela, son parte de nuestra comunidad, de esta escuela a escala humana, como definía Magdalena. Rector Harald Beyer, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ascanio, Marilí, exdecanos de nuestra escuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Magdalena, nuestra actual decana, muchísimas gracias también. Gusto es nuestro. Este diálogo. Un abrazo a todos los UAI. Bien. Yo nuevamente, muchas gracias a todos. Bueno, Ascanio, Marilí, podríamos continuar la conversación. Fascinante, nos sirva más como insumo para seguir mejorando. Y al rector, por su discurso tan dedicado, me lo están pidiendo por los WhatsApp varios profesores, porque en verdad es un discurso que vale la pena volver a releer. Así que muchas gracias, señor rector, por estar acá con nosotros y con tanta dedicación. Muchas gracias a ustedes, pues, gusto verlos a todos. Que tengan un buen fin de viernes y un buen fin de semana. Eso. Bien, Gracias. un abrazo grande a todos, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a quienes nos Chao. acompañaron. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.